Ya son las 5:05. Introducción. Dice, debido a que esta es una época debido a que esta es una época de pluralismo religioso y sincretismo, entre paréntesis, esto es la disolución de la verdad en aras de mantener la unidad. ¿Vamos bien? Cierren paréntesis, coma. En aras de mantener la unidad. Cierran paréntesis, coma. La soberanía de Cristo se convierte en algo irrelevante. La soberanía de Cristo se convierte en algo irrelevante. La soberanía de Cristo se convierte en algo irrelevante para varios grupos religiosos quienes creen que todas las religiones son buenas, punto y seguido. Su preeminencia es negada por otros, que hacen del cristianismo un conjunto de creencias tomadas de distintas religiones, que hacen del cristianismo un conjunto de creencias tomadas de distintas religiones, punto y seguido, usualmente celebrada como un avance frente al cristianismo apostólico. Coma. Esta mezcla promete la autorrealización y la libertad sin que sea necesario rendirse a Cristo. Esta mezcla promete la autorrealización y la libertad sin que sea necesario rendirse a Cristo. Seguimos. Punto y aparte. Entre comillas, Jesús es el Señor. Cierran comillas. Constituye la más temprana confesión de la Iglesia.
constituye la más temprana confesión de la Iglesia. Constituye la más temprana confesión de la Iglesia, punto y seguido. Aún se mantiene como la prueba definitiva del cristianismo. Aún se mantiene como la prueba definitiva del cristianismo. Aún se mantiene como la prueba definitiva del cristianismo auténtico. Punto y seguido. Ni la Iglesia ni el creyente individual ni la Iglesia ni el creyente individual pueden atreverse a negar la deidad de Cristo. Individual. Ni la Iglesia ni el creyente individual pueden atreverse a negar la deidad de Cristo. Punto y seguido. En su soberanía descansa su suficiencia. En su soberanía descansa su suficiencia. En su soberanía descansa su suficiencia. Cristo es el Señor de todo. Cristo es el Señor de todo. Cristo es el Señor de todo. Ok, ¿lo copiaron todo, hermano? Amén, muy bien. Ahora entréguenme su cuaderno. Ajá, que separe uno de los que están anotando y me dicte lo que yo les dije. Cualquiera, hermano. Ajá, la hermana Eli. Repita lo que yo les dicté. Muy bien. ¿Todos lo tienen así? Ok. ¿Cuántos tienen más de 10 años en el Evangelio? Ajá, los que tengan de 1 a 10 años en el Evangelio, levanten la mano. A los que tienen de 10 a 20 años en el Evangelio. Ah, pero levántenla, que yo la vea. Ajá. ¿Y los que tienen más de 20 años? Los que tienen más de 30 años en el Evangelio. Ah, pero yo vi que algunos no la levantaron en ninguno. ¿Cuántos años tienen ustedes, pues? Ustedes son antes de Abraham. ¿Ah?
Los hermanos que tienen de 1 a 10 años en el Evangelio. Ajá. De 10 a 20 años. Ah, sí, sí. De 20 a 30 años. Y los que tienen más de 30 años. Ya va, los que tienen de 20 a 30 años. Ajá, aquella, una sola hermana. De 20 a 30 años. ¿Cuántos tienen de 20 a 30 años en el Evangelio? O sea que la mayoría, casi todos ustedes no llegan a los 20 años en el Evangelio. Vean, este tema es bastante delicado, pero es lo que actualmente vivimos. En donde usted se meta en el ámbito musical, hay falsedad. En el ámbito económico, hay falsedad. En el ámbito profético, hay falsedad. En el ámbito de las enseñanzas, hay falsedad. En la parte evangelística, apostólica, pastoral, hay falsedad. Hay falsedad, hermano, de todos los tipos. Pero lo más preocupante es que no solamente hay falsedad, sino que hay mezcla de falsedades, que es un nivel mayor, donde se mezcla la falsedad de una doctrina y se mezcla la falsedad de otra doctrina con el fin de obtener un objetivo, porque esas mezclas no son de gratis, ellos buscan un objetivo. Hay cosas que nosotros nos estamos acostumbrando a ver como algo normal, y yo quiero que en esta tarde usted las detecte y que sepa que no son normales y que no se acostumbre a verlas como normal, porque si usted se acostumbra a verlas como normal, su corazón se puede enfriar, porque una de las cosas que enfría el corazón de un creyente es cuando se acostumbra a ver el pecado como algo normal. Entonces, hay cosas que son tan sencillas y en pocas palabras se convierten en pequeñas zorras. Nosotros no podemos pasar la vida pendiente de la zorra mayor y no hacer nada con las zorras pequeñas. Debemos estar pendientes de las zorras pequeñas. Hoy en día, hermano, hay una cantidad de cosas que se están viendo y, por ejemplo, todas las falsedades que se están practicando traen consecuencias, y traen consecuencias primeramente en el liderazgo, en los maestros, en los músicos, en los diáconos. Aquí lo llamamos ujieres, pero todo lo que se hace trae consecuencias. Hace 25, 30 años atrás, cuando usted escuchaba que un pastor estaba enfermo, eso era algo muy raro. Escuchar que un líder estaba enfermo, eso era muy raro. De 1001. Pero hoy en día a mí me sorprende mucho el hecho de que hay muchos pastores enfermos. Y eso a mí me dice de que hay cosas que no están funcionando bien. Pastores enfermos con diabetes, pastores enfermos con cáncer, pastores enfermos de tumor de hígado, pastores enfermos de próstata, pastores enfermos del corazón, pastores enfermos con un ACV, pastores enfermos con esto, con aquello, con el otro. Y con esto no quiero decir que un pastor no se enferma, pero cuando son muchos, hay que encender las alarmas.
porque hasta el mismo profeta Eliseo se enfermó y murió de una enfermedad. Pero la Biblia dice que los huesos de Eliseo tenían poder todavía. Timoteo era un hombre que sufría de problemas estomacales, pero no eran toditos los líderes que Pablo lideraba que estaban enfermos. Entonces, nosotros debemos de detectar de que los síntomas que van apareciendo en el cuerpo de Cristo muchas veces son producto de ciertas cosas que no están bien. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Quién se levanta y lo lee en voz alta? Colosenses capítulo 2, versículo 1. Son las 5:21, que se pare rápido un hermano y lo lea, que ahora es que queda material por escribir. Ajá. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo con vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre de Cristo, de Dios el Padre de Cristo. Hasta el 4. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ajá. Escriban allí, mis hermanos, un comentario. En estos versículos Pablo expresa las emociones de angustia y gozo. En estos versículos Pablo expresa las emociones de angustia y gozo. En estos versículos Pablo expresa las emociones de angustia y gozo. Punto y seguido. Preocupado por su bienestar espiritual, es decir, el de los colosenses, los hermanos de Colosa, preocupado por el bienestar espiritual, agoniza en oración por los creyentes de Colosa y la Odisea, dos iglesias. Preocupado por el bienestar espiritual, agoniza en oración por los creyentes de Colosa y la Odisea. Amenazado por los falsos maestros. Amenazados por los falsos maestros. ¿Quiénes estaban amenazando? Amenazados por los falsos maestros. Punto y seguido. El énfasis de su oración descansa. El énfasis de su oración descansa en que mantengan la unidad en la batalla, contra la herejía, contra la herejía y en el pleno reconocimiento de su suficiencia en Cristo. Y en el pleno reconocimiento de su suficiencia en Cristo. Punto y seguido. Por otro lado, se muestra gozoso
por otro lado, se muestra gozoso porque los colosenses se mantienen firmes en sus posiciones. Por otro lado, se muestra gozoso porque los colosenses se mantienen firmes en sus posiciones. Se mantienen firmes en sus posiciones. Coloquen allí entre paréntesis que se me viene a la mente Santiago 1:12. Santiago 1:12. Cierran paréntesis, coma. Con su atención puesta exclusivamente en Cristo. Con su atención puesta exclusivamente en Cristo. ¿Se quedó, hermana Alex? ¿Se quedó? ¿Ya terminó? Oye. Con su atención puesta exclusivamente en Cristo. Muy bien. Punto y aparte, coloquen allí el concepto de herejía. Esa es una palabra que aparece allí, aparece creo que en Judas y también en Pedro. Herejía. Se considera una tendencia y opción de negar las verdades. Se considera una tendencia y opción de negar las verdades fundamentales de la fe. Se considera una tendencia y opción de negar las verdades fundamentales de la fe. Y aquí está, hermano, la base de muchas cosas. Coma, sin respetar la autoridad y las sagradas escrituras. Sin respetar la autoridad y las sagradas escrituras. Sin respetar la autoridad y las sagradas escrituras. Cuando allí habla de autoridad se refiere, hermano, a las autoridades de la iglesia. Es decir, los líderes, primeramente los pastores, los líderes. Y cualquier clase de liderazgo, bien sea diaconado, bien sea adoración y alabanza, el que sea. Pablo habla mucho también de algo que se llama filosofía. Escriban ahora el concepto de filosofía. Filosofía es, según su etimología, 5:29, hermano, escriban rápido. Filosofía es, según su etimología, el amor a la sabiduría. El amor a la sabiduría. Entre paréntesis, viene del griego philos. Viene del griego philos. Philos, F-I-L-O-S, philos. Que es amor. Amor. Pero de las tres palabras de amor, este es un amor, vamos a llamarlo terrenal, porque está el otro amor que es ágape y el otro amor que es eros. Y la palabra filosofía, su etimología es del griego philos, amor, que es el amor que tenemos hacia los amigos y familiares. Y Sofía, S-O-P-H-I-A. S-O-P-H-I-A. Sofía o Sofía, que quiere decir sabiduría. Es decir, sabiduría terrenal.
Porque si fuese sabiduría combinada con amor ágape, fuese una sabiduría celestial. Pero filosofía es amor por la sabiduría, pero terrenal. Cierren paréntesis, punto y seguido. Es el estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento. Es el estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza, la moral. De eso se trata la filosofía, repito, es el estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza y la moral. ¿Seguimos? Escriban ahí una pregunta. ¿Cuál es el problema de la filosofía? ¿Cuál es el problema en cuanto a la filosofía? ¿Cuál es el problema en cuanto a la filosofía? Porque Pablo habla de filosofías huecas. O sea, una filosofía que son huecas. ¿Cuál es el problema entonces? ¿La filosofía es mala? El problema de la filosofía es que no toma en cuenta al Señor. Y quieren que el hombre alcance la autorrealización sin el Señor. Y quienes son expertos en eso son los griegos. Es una estructura, hermano, que no es fácil de derrotar. Con palabra no se derrota esa fortaleza mental. Se derrota es con el poder del Señor. Usted podrá decirle la Biblia del Génesis al Apocalipsis, pero esa gente no le va a creer. Esa gente le cree cuando ve un milagro en su vida, que usted le pone las manos y esa gente se sanan de cáncer, o una pierna más corta que otra se la larga, o eran ciegos y comenzaron a ver. Pero con palabra no se reviente tratando de convencer a esa gente con palabra, porque son fortalezas mentales. Un ejemplo de eso, escriban allí, cuando Pablo predicó en Atenas. Cuando Pablo comenzó a decir su discurso y hablaba de todo lo bonito, de todo esto, pero cuando comenzó a hablar de que necesitamos a Cristo y que Cristo resucitó de entre los muertos, ellos le dijeron, no. Le dieron pausa y le dijeron, en otra ocasión te vamos a escuchar. Y dice que creyeron pocos. De todos los evangelismos que hizo Pablo, donde menos creyeron fue en ese. Dice que creyeron poco ahí, como unos 3, 2. Menciona un hombre y menciona una mujer llamada Dámaris. Y después que Pablo parte de allí hacia Corintio, escriban allí, cuando Pablo parte de Atenas hacia su viaje a Corintios, fue con una determinación en su corazón, de predicar, con una determinación en su corazón, te escribe rápido, hermano, yo, con una determinación en su corazón de predicar y de presentar el evangelio
y de presentar el Evangelio, no con palabras humanas, sino con el poder del Señor. No con palabras humanas, sino con el poder del Señor. Pensadores como Sócrates, Platón, usted lee los pensamientos de esos hombres, hermanos, y son tremendos pensamientos, ¿oyó? Usted lee las frases de Aristóteles, tremendas frases, ¿oyó? El problema es que ellos de Cristo no querían saber nada. Y en sus enseñanzas no querían nada de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos veían a Cristo como alguien insuficiente para alcanzar el conocimiento pleno referente a la divinidad. Es decir, que ellos para alcanzar la divinidad tenían una estructura en su cabeza que decía que había que estudiar y tener conocimiento de todas las cosas. Para conocer a Dios de forma plena, era por medio del conocimiento, no por medio de Cristo. Pero de repente ustedes dirán allí sentados, eso no es así. Pero lo triste es que eso se está practicando en muchas iglesias. Eso es lo asombroso. Porque antes la filosofía estaba fuera de las iglesias. El detalle ahora es que las filosofías están dentro de las iglesias. Tenemos que analizarlo. La Biblia dice, mira el que está firme que no caiga, y el que es santo santifíquese más. Una vez yo dije así, hermano, como hace 25 años, y yo dije, yo nunca, no, viejo no, maduro. ¿Mm? Tengo la madurez celestial. Es que si no la gano la empato. Sí. Entonces, hermano, lo triste es que la filosofía, las herejías, se metieron de forma sutil y cambiaron el disfraz. Ese es el detalle. Porque hay filosofías y herejías en cuanto a la música, en cuanto a las enseñanzas, en cuanto a la economía. Y cuando Pablo le escribe esto a los colosenses, era porque había vamos a decirlo así, una secta, que eran la secta de los gnósticos, que son una gente terrible, ¿no? Eran una secta de los gnósticos. Aquí el problema no era el judaísmo. O sea, en Colosenses, ni en Pedro, ni en la carta de Judas, el problema no era el judaísmo. El problema era el gnosticismo. Entonces escriban allí el concepto de gnóstico. ¿Qué son los gnósticos? ¿Y cuál es su finalidad? 5:39, escriban rápido. No, tengo que respetar 6 puntos. ¿Qué son los gnósticos y cuál es su finalidad? Se trata de una doctrina o una secta. Se trata de una doctrina o una secta, según la cual, escuchen la definición de esto, según la cual los iniciados no se salvan por la fe, en la cual los iniciados no se salvan por la fe, no se salvan en la fe, en el perdón
gracias al sacrificio de Cristo. En el perdón, gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante, gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan sino que se salvan mediante la gnosis, G-N-O-S-I-S, que quiere decir conocimiento, sino que se salvan mediante el conocimiento. Pero ¿cuál conocimiento? Sigan escribiendo. Conocimiento introspectivo de lo divino. Conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Es lo que ellos dicen. Es lo que ellos dicen. Que es un conocimiento superior, a la fe. Entre paréntesis, hermana, coloque falso. No vaya a ser que usted se aprenda eso y entonces piense que el gnosticismo es un conocimiento superior a la fe y comience, no, coloque ahí entre paréntesis falso. Ok. ¿De dónde ellos sacan eso? Ellos dicen que Dios, el Dios supremo, que no es el Dios que nosotros conocemos, sino el Dios que ellos dicen, el Dios de la divinidad, desprende de su gloria en cada ser humano partículas de divinidad. Vea para acá, hermana Rosa, no se ponga a notar. Dicen que dentro de Rosa Dios impartió partículas de divinidad, en mi hermana Carmen, en cada uno. ¿Cuál es la finalidad del gnosticismo? Es que por medio del conocimiento usted conozca y desarrolle esas partículas de divinidad y pueda llegar a lo supremo, sin pasar por la cruz y el puente que se llama Jesucristo. ¿Qué les parece? Está bien errado, pero déjeme decirle que no sé si la mitad o casi la mitad del mundo cree en eso. Y los países del primer mundo quieren lograr la autorrealización de esa manera. Aunque usted no lo crea, pero las iglesias latinas, con todas las cosas falsas que tienen, todavía no pasan por eso. O sea que nosotros, a pesar de no tener tanto desarrollo, porque los que están sufriendo de esto son los países más desarrollados. Ellos todo lo quieren arreglar con el conocimiento. Enfermo, medicina. De último, la fe. Estamos en un concierto cristiano, que haya de todo. De último, la oración y la palabra. Y usted pela los ojos, hermana María, pero eso es lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que el gnosticismo se disfrazó, y vamos a ver los disfraces que está usando. Colosenses 2, versículos 6 al 10 dice, vamos a leer lo que dice. Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa alguna que aferrarse. Ya va, perdón. Oye, es que voy en quinta, hermano. En cuarta, no sé, en tercera, no sé. Vamos a ponernos aquí. Que Dios me libre. Dice, Colosenses capítulo 2, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él,
arraigados y sobreedificados en Él. Hermano, que esas raíces, ese fundamento donde usted se le puso, eso no se lo mueva a nadie, ¿oyó? Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completo en Él, el que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Escuchen este comentario: donde los herejes prometen a través de medios dudosos progresos espirituales, de esto se habla mucho, hermano, de progreso espiritual, en los que Cristo es relegado a un segundo plano. El problema no es progreso espiritual, el problema es querer progreso espiritual con Cristo en segundo plano. Y negados los principios básicos del cristianismo, Pablo llama a los colosenses a tornarse a Cristo. El progreso espiritual, esto sí lo van a escribir, el progreso espiritual en la fe, el progreso espiritual en la fe consiste en profundizar, el progreso espiritual en la fe consiste en profundizar, no en descartar las verdades cristianas fundamentales. No en descartar las verdades cristianas fundamentales. Lo repito, el progreso espiritual en la fe consiste en profundizar, no en descartar las verdades cristianas fundamentales. Lo que los falsos maestros llaman iluminación, Pablo lo denomina los rudimentos del mundo. Lo que los falsos maestros llaman iluminación, Pablo lo denomina los rudimentos del mundo. ¿Cuáles son las características de las personas que practican lo falso? Escriban allí, ¿cuáles son las características de las personas que practican lo falso? ¿Cuáles son las características de las personas que practican lo falso? Y quise poner esta de primerito porque esta yo la he visto como vivencia durante mi carrera en la fe. Oye, mi hermana, la primera es: no tienen sumisión a la legítima autoridad espiritual. No tienen sumisión a la legítima autoridad espiritual. Es decir, no tienen señal de autoridad. No tienen sumisión a la legítima, te lo repito, no tienen sumisión a la legítima autoridad espiritual. Es decir, no tienen señal de autoridad. Punto y seguido. Por lo general, no tienen dedicación a la iglesia local. Punto y seguido. No tienen, por lo general, no tienen dedicación a la iglesia local. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen compromiso con ninguna iglesia. Ellos no se congregan en ningún lado porque Cristo es su pastor. Hace unos cuantos años, mi hermana estaba pasando por una enfermedad y la ayudó. En aquel tiempo necesitaba una quimioterapia y quien la ayudó fue un hermano que ayudaba, tenía fundación y cosas y buscaba medicamentos y daba por aquí, daba por allá. Eso no está mal, eso está bien, porque uno tiene que ayudarse como hermano.
El problema venía cuando usted le preguntaba, ¿dónde usted se congrega? ¿Y usted sabe cuál es la respuesta? En ningún lado. Dios es mi pastor. Así hay mucha gente, ¿yo? Y déjeme decirle que así hay mucha gente y que enseña. Y así hay mucha gente que enseña y lo sigue gente. Y es un peligro seguir a gente que no tiene señal de autoridad. Es un peligro. Yo le voy a decir algo. En los años que yo tengo aquí, esto se los voy a decir porque muchos levantaron la mano. Cuando yo les pregunté cuántos años tienen tanto, es porque en el tiempo que tengo aquí en esta escuela, cuando digo escuela me refiero a la congregación, yo he visto que la gente que se ha ido, hermano, murmurando y hablando mal de las autoridades de aquí, hermano, aún teniendo la razón, escuchen esto, no se distraigan, aún teniendo la razón, allá los ujieres que pasen esos niños en silencio, aún teniendo la razón, hermano, les va mal. Les va mal. ¿Sabe por qué? Porque violan un principio que está en la Biblia que dice, sométase toda persona a las autoridades. Y no hay autoridad puesta que no sea de parte del Señor. Toditos, hermanos, se los puedo decir con nombre y apellido. Unos partieron, Dios quiera que estén en la presencia de Dios. Pero usted sabe quiénes son los que más sufren cuando la gente se va en rebeldía. ¿Quiere que le diga quiénes son los que más sufren? No. Los hijos de los rebeldes. Les va malo, ¿yo? Y este es otro ejemplo. Hoy en día por el internet se publica mucho, hermano, personas que publican lo falso de cierto pastor, lo falso de este otro pastor. Ahorita hay mucho video de lo falso de que si por ejemplo Dante Hebel, lo de Guillermo Maldonado, lo de Cas Luna. O sea, se publican tantas cosas diciendo lo falso de esto y esto y esto y esto. La pregunta, y salen personas publicando y usted le ve la cara. La pregunta que yo les hago a ustedes, y esa gente que está publicando eso, ¿a quiénes se someten? ¿En representación de quién están ellos? Por ahí usted sabe que lo que se está buscando es otra cosa. Tantas cosas falsas que se publican, hermano. Otra característica de lo falso, hermano, porque ya me quedan 5 minutos, enseñan cosas que no pueden aplicar. Es decir, mandan a hacer una cosa que ellos no hacen. Y el Señor Jesucristo dijo que el que enseñe una cosa y no la haga, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero el que la enseñe y la practique, será llamado grande en el reino de los cielos. Otra característica, conducta licenciosa. Es decir, ellos permiten que se haga de todo para agradar a todo el mundo. Conducta licenciosa, es decir, licencia para todo. No sé si vieron una película que decía licencia para matar. Aquí es licencia para pecar, lo que enseñan los falsos maestros.
y respetan a las autoridades. Es decir, no les da miedo, hermano. No les da miedo. No les da miedo decir, no, el pastor esto, esto y esto. Edgar esto, esto y esto. El hermano Lorenzo esto y esto y esto. O Kelvin esto, ahora Kelvin. Y me la aplican. No les da miedo, hermano. Déjeme decirle por qué. Porque eso es un espíritu. Detrás de los falsos maestros y de los falsos profetas, Pablo dice que hay espíritus engañadores. Número 5. Está más preocupado por el dinero que por el bienestar de la gente a quienes ministran. Están más preocupados por el dinero que por el bienestar de la gente a quienes ministran. Y de eso se puede hablar mucho en cuanto a la música. En cuanto a la música, hermano, la mayoría de los cantantes de ahorita cristianos, de último está el bienestar de los que los están escuchando. Triste y lamentable. De último, ¿yo? Gente que comenzó de abajo, de cero, con un micrófono viejo y 2 corneticas, como Miel San Marco, como Barriento, como Ingrid Rosario, y un poco de cantante. Hoy en día la prioridad, hermana Rosa, es un buen sonido, micrófono de marca, un peinado a la moda, luces de todo tipo, sonido espectacular, consolas digitales que disfrazan y maquillan las voces. De último, que la gente sea llena del Espíritu Santo. Vean los videos de esos hermanos. Vean la última grabación de Miel San Marco. Ojo, a mí me gustan sus canciones, todo eso, de Marco Barriento. Vean cómo es Leigu, aquí mismo nuestra vecina Colombia. Vean cómo son las canciones y la adoración en la congregación, una congregación llamada En Su Presencia. Pura discoteca, hermano. Eso es una herejía cristiana. Porque nada de eso quebranta y sana el espíritu de una persona. No muestran ningún fruto de perseverancia. Escúcheme, no muestra ningún fruto de perseverancia. Se queja y critica a otros. Está motivado por el afán y el lucro personal. Adula a los demás para obtener algún beneficio. Las profecías, esto es en cuanto ahora a las profecías, aportan vida y armonía. El propósito de las profecías es aportar vida y armonía, hermano, al cuerpo de Cristo y edificación. No contradicen las escrituras. Hoy en día, hermano, el detalle es que antes se utilizaban las cartas, se utilizaba la bola de cristal, se utilizaba el tabaco, se utilizaba tantas cosas, las 3 potencias. El detalle es que ahora, para practicar lo falso, se utiliza la Biblia. Y no es que la Biblia es falsa, sino que para obtener su objetivo, tergiversan un versículo de la Biblia y lo enseñan a su manera. Por ejemplo, pero lo más triste, hermano, es que mucha gente lo cree. Nuestro presidente hace 3 días dijo, con todo esto de la guerra de Israel, dijo que Jesucristo era palestino, que nació en Belén, y se crió en la ciudad de Nazaret, y se crió en la ciudad de Nazaret,
¿Qué más fue lo que dijo cuando estaban bajo el yugo del imperio español? Pero ¿saben qué es lo triste, hermano? Escuchen lo triste. Es que la gente que lo sigue va a creer eso. Y así es que el diablo está ganando ventaja. Agarra un poquito con este, agarra un poquito con aquel, agarra un poquito con aquel. Y de a poquito, Edgar, usted sabe que hay doctrinas ahorita que están enseñando. Por ejemplo, si yo les digo, hermano, usted sabe que una persona que no conozca la palabra, por eso es que Pablo dice que nosotros no podemos ser inexpertos en la palabra. Tenemos que ser expertos. Es decir, conocer la etimología de cada frase, de cada carta. Yo les dije que esta carta de Colosense, la de Judas, la carta de Pedro, aquí el problema no eran los judaizantes, el problema eran los gnósticos. Entonces, hay gente que, por ejemplo, cree cosas tan sencillas, o sea, tan falsas, perdón, como por ejemplo, si yo le digo a usted, hermana Rosa, a imaginarle que yo sea un falso maestro y usted sea una creyente que está ahí bien parada. Vamos a ponerle una prueba. Que yo le diga a usted que la vacuna del COVID, esto está en internet, que la vacuna del COVID está compuesta por ángeles caídos y los néfilis que están en el libro de Enoc. ¿Qué usted me responde? Mentira, ¿por qué? Están viendo que necesitamos estudiar bastante, hermano, porque las mentiras que vienen, hermano, son mentiras filosóficas y donde se refutan con el poder, pero con conocimiento también. Y Pedro dijo que nosotros debemos estar preparados para combatir a cualquiera que nos demande de la fe. Es decir, cualquiera que nos diga, dime que lo que estoy haciendo está mal a través de la palabra, o sea, convénceme. Primero, que Enoc es un libro apócrifo, no está en la Biblia, es un libro que no está en la Biblia. Segundo, que los demonios no se pueden meter en una vacuna, hermano. Los demonios demandan cuerpos, seres vivos. Por eso es que ellos le dijeron al Señor Jesucristo, échanos allá en los cerdos. ¿Está viendo? Así es que tiene que responderle. Mis hermanos, para finalizar, escriban allí la carta de Judas. La carta de Judas, capítulo 1, y eso ustedes lo van a leer en su casa, solamente le voy a dar la cita. Libro de Judas, Judas 1:20 al 23. Para guardarse de los falsos maestros hay que poner en práctica eso. Judas 1:20 al 23. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún, ¿qué dice allí? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermano, no seamos tolerantes a lo malo. Yo les dije que cuando un corazón se acostumbra a ver como normal las cosas malas, eso es peligroso, ¿eh? Hermano, que Dios les bendiga, los guarde de toda enseñanza falsa. Amén.
nuestro pastor con nosotros. Qué bueno es el Señor. Quiero compartir acá en esto último que dijo Kervin, cómo desarticular, por decirlo de alguna manera, cualquier argumento que pueda venir a usted. Dos textos acá. 2 Corintios 10. Segunda de Corintios capítulo 10. Dice así. Versículo 3. El apóstol dice allí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Verso 5, allí dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando a ti, ¿cómo tú derribas un argumento? Tú derribas un argumento con un argumento mayor que el argumento que te están planteando. Y para tú derribarlo, tú tienes que tener conocimiento. En este caso, conocimiento de la palabra de Dios. El apóstol aquí hace énfasis diciendo refutando argumentos. Refutando argumentos. Una persona que, por ejemplo, te dice lo que decía Kervin, que tú te consigues alguna persona y tú le dices, ¿dónde tú te congregas? Y dice, no, yo no tengo necesidad de congregarme porque el Señor está en todas partes. Yo me congrego en mi casa. Yo en mi casa estoy bien. Yo no tengo por qué congregarme. ¿Qué argumento tú le plantearías según la palabra de Dios cuando te digan así? Tienes que tener un argumento, porque si tú no tienes un argumento para refutar eso, usted sale de hablar con esa persona y se va a congregar también en su casa. Digo, oye, ¿verdad que sí? Oye, me parece bien, ¿vale? Oye, no había pensado eso. Una persona que tú le preguntas, ajá, pero tu pastor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu pastor? ¿Cómo se va a llamar mi pastor? Pues mi pastor es Cristo. Yo no necesito un pastor humano que tenerlo. A mí me satisface Cristo. Ese es mi pastor. Si tú no tienes un argumento bíblico para refutarlo, usted se va a quedar como oveja sin pastor por allí. ¿Qué tú le responderías, Josefina? Una persona que diga, no, yo no me congrego, yo y Cristo en mi casa. No, con argumentos, argumentos bíblicos. No, pero la persona, está bien el argumento, pero la persona te dice, no, pero es que yo aquí estoy cómodo, yo aquí me reúno con mi esposa y mi hijo. Ajá, ¿qué le vas a leer en la palabra? Ajá, busca la cita por ahí. ¿Y ustedes qué le responderían a una persona? ¿Qué argumento tú le dirías a esa persona? Porque de esos hay muchísimos, hermanos, muchísimos, no tienen pastor,
tienen señal de autoridad. Antes lo hacíamos mucho aquí en la iglesia. Yo antes invitaba a predicar aquí en la iglesia a muchos evangelistas. El problema que presentan los evangelistas, sobre todo los que llaman evangelista pentecostal, es que no tienen ni iglesia, ni pastor, ni se sujetan a nadie. Y eso es antibíblico. Nosotros somos un cuerpo y nosotros tenemos que estar unidos, como dice Pablo, por las coyunturas, por los tuétanos, juntos, unidos. Miembro que se separa, miembro que se seca. ¿Quién va a hablar ahí, María o Yaneira? Yaneira. Ajá. 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 ¿Y tú qué dirías, María? Una persona que te diga, no, yo en mi casa estoy cómodo. Yo no necesito congregarme ahí con nadie. Sí. Ajá. Claro. ¿Y tú, Lorenzo? Último, Migdalia, y después Elismar y cerramos este capítulo.
Ismar. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Escriban esas dos preguntas allí. ¿Qué haría yo si una persona me dice que está cómoda sola en su casa porque se congrega solo, pues? Y otro es que no tengo pastor porque Cristo es mi pastor. De eso abundan, hermanos, allá afuera. Eso hay muchísimo allá en la palabra para reventar ese argumento y destruir ese argumento con 2, 3 textos. Búsquenlo en las epístolas. Búsquenlo en las epístolas, ahí está, clarito. Ajá, ¿cómo dice Colosenses? ¿Colosenses qué? Colosenses 1:18. Ajá. Claro, no creen en el cuerpo, que es la iglesia, no creen en la autoridad, que es Cristo la cabeza de la iglesia. En fin, hay bastante argumento, hermano. Vamos a ofrendar con gozo y alegría. 3 servidores. Y usted se va a conseguir con muchísima gente desordenada que le van a decir cosas extrañas. Si usted no tiene argumento, usted será persona muerta. Por eso es que tenemos que leer mucho la Escritura. Necesitamos leer la Biblia muchísimo, hermano. Muchísimo, para que nadie nos engañe. Todo está en la Escritura, todo. Sí, hermana, dígalo. Claro. Ahí donde está el argumento. Claro. Adelante, hermanas. Claro, claro, así es. Así es. Cierra la puerta ya, pásale llave que Ricardo se va a escapar.
En este trimestre tenemos varios temas diferentes. El jueves pasado tuvimos un tema totalmente diferente a este tema y el próximo jueves vamos a tener otro tema totalmente diferente. No se lo vayan a perder. El clima está excelente, hermano, porque usted con el calor puede venir, pero si estuviera un palo de agua usted no viniera. Así que dele gracias a Dios por el calor. No se preocupen que comenzando diciembre comienza a hacer frío, según, y que va a comenzar a hacer un frío ahí, un poquito de frío, pero bueno. Sí, en noviembre ya comienza a pegar un poco de frío. Póngase de pie, vamos a orar. Mañana tenemos redes discipulares en todos los sectores y bueno, el domingo nos vemos acá desde las 7 de la mañana que ya estamos acá. Rey de Gloria, gracias por esta tarde maravillosa. Gracias por la enseñanza, Señor, de tu palabra. Gracias por los niveles que tenemos de acá en la iglesia, Señor, para enseñar a todos. Creyendo, Padre bueno, que el maravilloso Espíritu Santo nos ilumina cada día. Y te pedimos, Señor, que seamos precisamente iluminados para no ser engañados por el maligno. Soberano Dios, guarda, Señor, nuestra mente, guarda nuestro corazón, Señor, de caer en errores y en falsedades. Muchas gracias, Señor. Guárdanos y protégenos cuando nos vamos hasta nuestras casas. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Ve.